Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. Miren, en esta ocasión estoy utilizando una herramienta diferente para grabar un video. Vamos a ver cómo funciona y si responde como pensamos o como queremos que responda. Por lo pronto quisiera darles a conocer alguna información referente a esta actividad integradora que se llama Los números responden, que corresponde al módulo 11 y es la segunda actividad de la semana 1. Por lo pronto, pues comentarles lo siguiente, miren, como antecedente, antes de resolver el ejercicio, quisiera comentar algo referente a la notación exponencial, que es un tema del que se nos habla en esta actividad, y me permitiría leer o comentar una definición. Dice que esta notación permite escribir abreviadamente números muy grandes o muy pequeños, o sus aproximaciones. Para ello se escribe el número como un número con una cifra entera multiplicado por una potencia de 10. Es muy común que en matemáticas, para expresar una cantidad, ocupen una cantidad muy grande, muy pequeña, como dice la explicación, se ocupe una potencia de 10. Miren, em, vamos a empezar con lo siguiente. Diríamos de entrada que un 10 elevado a la 0 da 1. De hecho, cualquier cantidad multiplicada o elevada, perdón, a la potencia 0 nos da siempre un número 1. 10 a la 1, pues evidentemente es 10 elevado a la primera potencia. 10 elevado a la segunda potencia es 10 por 10, es decir, 100. 10 elevado a la tercera potencia es 10 por 10 por 10, y en este caso es 1000. Y así por el estilo. 10 a la 4 es 10.000, 10 a la 5 100.000, 10 a la 6 un millón, y así en adelante. Vamos ahora a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, 5000 lo podremos representar de la siguiente forma: 5 por 1000, o también podré representarlo 5 por 10 a la 3, porque 10 a la 3 es 1000. En este caso 40.000 lo puedo representar como 4 por 10.000, o también 4 por 10 a la 4, porque 10 a la 4 pues es 10.000. Y así podría hacerlo con cifras más grandes. Por ejemplo, 300.000. 300.000 pues es 3 por 100.000, o 3 por 10 elevado a la 5. Entonces podemos representar una cantidad grande como 300.000 de la manera siguiente: 3 por 10 a la 5. Y es una forma simplificada de representar una cantidad. Bien, por otra parte, es importante comentar que podemos despejar una variable en una ecuación o una igualdad. Esto vamos a utilizarlo justamente en este ejercicio. Ahorita ponemos algunos ejemplos, pero comentar de entrada que si en un lado de la ecuación tengo yo una suma, puedo pasar algunos de los números que se encuentra sumando al lado contrario de la igualdad, restando. Si se encuentra restando, puede pasar sumando. Si se encuentra multiplicando, pasa dividiendo. Y si se encuentra dividiendo, pasa multiplicando. Algunos ejemplos serían estos. Miren, si tengo 2 más 3, evidentemente es 5, pero también podría representarlo de la siguiente manera. Dejo el 2 en la parte izquierda de la igualdad y el número 3 lo paso restando, y me quedaría 2 es igual a 5 menos 3, y podemos comprobar fácilmente que esta igualdad es correcta. Por otra parte, si tuviera 6 menos 4 y me da 2, pues podría hacer lo siguiente: podría dejar el 6 en la parte izquierda, y el número con signo negativo, o que está restando en la parte izquierda, lo paso a la parte derecha con un signo positivo, y me da 6 es igual a 2 más 4, lo cual también es válido o es correcto. Si tuviera en la parte izquierda una división en donde indicara 6 entre 3 es igual a 2, pudiera pasar, por ejemplo, multiplicando el número 3 hacia la parte derecha, porque se encuentra dividiendo al 6, y lo que puedo hacer es, si quiero mandarlo a la parte derecha, sería multiplicando, y me quedaría 6, que permanece en la parte izquierda, es igual a 2 por 3. Por otra parte, si tuviera en la parte izquierda una multiplicación, 3 por 4 es igual a 12, lo que podría hacer es mantener el 3, pero el 4 que se encuentra multiplicando pasa al lado derecho como una división, y me quedaría 3 es igual a 12 entre 4. Entonces, aquí estoy aplicando los despejes básicos en igualdades. Y como nos podemos dar cuenta, al utilizar las operaciones que les comenté en la diapositiva anterior, obtenemos un valor correcto. ¿Esto por qué lo planteamos? Pues porque miren, en los siguientes ejercicios vamos a utilizar ambas operaciones, es decir, o ambos temas, tanto los despejes como los exponentes. Un problema dice así, o un ejercicio dice así: la distancia entre el punto A y un punto B es de 500 kilómetros.
Por otra parte, la distancia entre el punto C y el punto D es de 5 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántas veces hay que recorrer los puntos CD, es decir, del punto C al punto D, para igualar la distancia entre el punto A y el punto B? Bien, antes de resolverlo quisiera comentar que existen múltiples formas de resolver un ejercicio de este tipo. Yo estoy planteando una estrategia que yo considero que es sencilla y que es fácil de entender. Alguien más seguramente podrá resolverlo de otra manera y así lo presentará o lo mostrará en sus actividades integradoras. Sin embargo, es importante que se explique con detalle, como dice la actividad o como dice la descripción de la actividad, que se explique con cierto detalle cómo se resolvió el ejercicio. Bien, en este caso entonces, yo diría en primera instancia que la distancia entre CD, que voy a denominar así, CD, multiplicado por una cantidad, tiene que darnos la distancia entre el punto A y el punto B, que en este caso denomino AB. Es decir, es un planteamiento matemático. ¿Cuántas veces debo recorrer la distancia CD para obtener la distancia AB? En realidad lo que me interesa aquí es calcular o obtener la X, porque X representa el número de ocasiones o de veces que debo recorrer la primera distancia para obtener la segunda. Si empiezo a reemplazar valores, me doy cuenta que CD equivale a 5 kilómetros. Aquí no pongo kilómetros, solamente pongo la cifra. Y eso lo igualo con 500, porque son los 500 kilómetros que deseo alcanzar. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente un despeje, como ya lo comentamos en alguna diapositiva anterior. Y menciono de esta manera: X es igual a 500, que es el valor que se encontraba en la parte derecha, y lo divido entre 5. ¿Y por qué dividirlo? Pues porque el 5 se encontraba en la parte izquierda multiplicando a la X y debo pasarla a la parte derecha dividiendo. Si hago la operación me doy cuenta que obtengo un valor de 5. Así es que yo podría decir al final que hay que recorrer 100 veces la distancia CD para igualar la distancia AB. Ese sería un primer ejercicio. Uno que es un poquito más real, por decirlo de alguna manera, porque establezco ya algunas distancias, algunos lugares, podría decir lo siguiente. La distancia entre la Tierra y el Sol, que voy a llamar TS, es de 150 millones de kilómetros. Por otra parte, la distancia entre Celaya, Guanajuato y Guaymas, Sonora, que voy a llamar CG, es de 1500 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hay que recorrer la distancia Celaya-Guaymas para igualar la distancia de la Tierra al Sol? Pues haría un planteamiento similar y diría CG, Celaya-Guaymas, multiplicado por una cantidad o una cifra o un número de veces, tiene que darme la misma cantidad que es la distancia de la Tierra al Sol. Y hago ese planteamiento. Y ahora en el siguiente paso coloco los valores con los que ya cuento. Y diría, bueno, si cuento con la distancia CG, que es de 1500 kilómetros, y lo multiplico por una cantidad, quiero saber cuál sería esa cantidad para obtener 150 millones de kilómetros que corresponden a la distancia TS. Hago una operación muy similar, despejo la X y me quedaría en la parte derecha 150 millones entre 1500, y al hacer la operación obtengo 100.000. Por lo tanto, yo podría decir al final que hay que recorrer 100.000 veces la distancia CG o de Celaya a Guaymas para igualar la distancia de la Tierra al Sol. Sería entonces una forma de resolver ese ejercicio. Espero que les pueda servir. Ahora pregunta a continuación o pide a continuación expresar en notación exponencial las distancias TS y CG. Bueno, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. En otras palabras, es 150 multiplicado por 1.000.000. Así lo podrá representar. Entonces podré establecer que 150 es igual a 150 por 10 a la 6 es igual a la cifra anterior, porque 1.000.000 equivale a 10 a la 6. Pero también podré expresarlo de la siguiente manera. Tomando un 0 adicional, podría decir yo lo siguiente, que es igual a 15 por 10 a la 7, que no es más que tomar el 15 que se encuentra al principio y después considerar o contemplar los 7 ceros que se encuentran a la derecha. Expresarlo como 150 por 10 a la 6 o 15 por 10 a la 7 es completamente correcto. Por otra parte, la distancia CG sería 1500, que puedo representarlo de la siguiente forma: 1.5 por 1000. Si hago la multiplicación 1.5 por 1000 me va a dar 1500. Y también podré expresarlo en notación exponencial o notación científica de la siguiente forma: 1.5 por 10 a la 3.
Entonces, como se pueden dar cuenta, no es tan complicado expresar una cifra en una notación exponencial y sería esta la manera más adecuada o una de las maneras más adecuadas para hacerlo. Bien, pues miren, por lo pronto esta explicación espero que les sirva para poder resolver de mejor manera su actividad. Por lo pronto me despido, espero que el video les sea de mucha utilidad y cualquier duda o comentario de favor expresarlo en la sesión síncrona o a través del correo electrónico, el Skype o la plataforma educativa. Les deseo mucha suerte en este inicio de módulo. Espero que el video, como les comentaba, les pueda servir. Hasta luego.